está, profe? Ahora sí pudimos lograrlo. Sí, pues, yo creo que porque Delante como... estaba desde el computador, entonces parece que no se puede. Parece que tiene que ser desde el celular. Así que, ¿cómo Claro. estás tú, Ángel? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien por acá, con harto frío. La verdad es que ha estado súper, súper helado, pero todo bien. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, bien, con frío igual, terminando el semestre con hartas cosas. Así que, harta peguita, harto movimiento. Perfecto. Me imagino cerrando el semestre con harta sobrecarga. Es algo, me imagino, súper caótico. Pero bueno, todo, todo se logra con paciencia, ¿no es cierto? Así dicen, sí. Bueno, profe, muchas gracias por estar en este espacio que he creado de podcast que se llama Hablemos de Éxito, que Ujú. hablamos sobre diferentes temáticas en relación a temas de interés. Y el lema de este espacio es: éxito es hacer lo que realmente te apasiona y lo que realmente te gusta hacer. Así que decidí hablar sobre la salud mental porque siento que es algo muy importante. Siento que es algo que quizás muchas veces no valoramos, le damos mucha importancia a lo físico, pero descuidamos la salud mental. Ujú. Así que dije, voy a invitar a una persona que se especialice en esta área y que mejor que el profesor Nicolás Donoso, que sabe bastante sobre este tema. Así que vamos a partir hablando acerca de qué es la salud mental y cuál es su importancia en nuestra vida diaria. Ujú. Bueno, la salud mental la vamos a definir como un bienestar. En general lo vamos a usar con la palabra bienestar. Porque desde la definición clásica de salud que se acuña el término como bienestar, en el fondo generalizado para poder hablar en general de salud, y por lo tanto salud mental vamos a hablar de un tema como de bienestar, en términos mentales, en términos emocionales, eh, en términos vivenciales, podríamos decirlo. Eh, Ya, la salud mental, entonces, finalmente se va a traducir en un estado que te permite adaptarte a las situaciones, que te permite relacionarte cómodamente y saludablemente con el resto, responder a tu entorno, poder responder a desafíos que te presente la vida, etcétera. Finalmente la salud mental entonces va a ser un cúmulo de, ¿cómo llamarle? Como de condiciones que tenemos para poder sobrevivir en el mundo desde lo mental, ¿no? Eh, que sería el principal link que tenemos con el mundo, ¿no? claro, exactamente. Exactamente. O sea, podríamos decir que de cierta manera la salud mental sería como un equilibrio interior, un bienestar interior en el cual nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Eh, Eso sería en breves palabras, ¿cierto? Sí, se acerca bastante, digamos, esta satisfacción que dices tú con uno mismo, con el mundo, con los demás, ¿cachai? Así como, y que por lo tanto nos permite desarrollarnos, nos permite apuntar a nuestras potencialidades también. Perfecto, perfecto. ¿Y esto tiene alguna relación con la supervivencia o el ir adaptándonos a un medio? Ujú. Bueno, hay distintos autores y autoras que apuntan más o menos como ese lado, eh, Ya, que, entendiendo la salud como la capacidad que tenemos para adaptarnos al mundo y desde un concepto incluso evolucionista, ¿no? Así como decía de Darwin, que decía que la especie en el fondo apuntan a la adaptabilidad para lograr supervivencia, ¿no? Y mantención de la especie. claro, Eh, por lo tanto, sí, son muchos los autores que asocian la salud mental con adaptabilidad, por ejemplo, y por lo tanto al síntoma con falta de adaptabilidad o con fallo en la adaptabilidad. perfecto. ¿Y de qué manera nosotros podríamos, profesor, ir desarrollando hábitos saludables en relación con la salud mental? Va a ser bien diferente, digamos, cómo puede uno ir lidiando con dificultades en el área de salud mental y por lo tanto van a ser diferentes las cosas que nos pueden servir a cada uno, a cada una, como eh, para poder desarrollar nuestra salud mental o mantener nuestra salud mental. Pero si hablamos como en términos generales,
yo creo que algo súper importante tiene que ver con la relación con uno mismo, de poder desarrollar un autoconcepto favorable, lo cual suena fácil, pero es bien difícil, digamos, ¿no? El poder establecer una relación conmigo mismo que sea positiva, que sea favorable, que sea que apunte a mi desarrollo y no a estancarme, ¿no? Claro, Escuchaba yo hace poco, hace como súper poco académica mi referencia, pero en redes sociales aparecía el protagonista de Prison Break, no me acuerdo cómo se llama, y él decía algo bien ¿ya? interesante, me pareció bien interesante. Decía que él se empezó a dar cuenta que él cuando estaba en bajones o pasaba por crisis se trataba súper mal a sí mismo, o sea, como que se hablaba como en términos súper agresivos a sí mismo en su lenguaje interno, ¿no? Claro, Eh, tratándose súper mal, ¿no? Y él decía que, bueno, si yo tratara a mis amigos como me trato a mí mismo, no tendría amigos, ¿no? Entonces empecé a como a desarrollar un trato un poquito más cariñoso conmigo mismo, un trato un poquito más contenedor conmigo mismo, y eso me empezó a ayudar a relacionarme mejor conmigo mismo, es cierto, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, el poder encontrar espacios de desarrollo personal, de desarrollo de potencialidades, eh, de poder nutrir esta relación con uno mismo, que es una relación que permanece en cada instante, ¿no? exacto. Por un lado, eso por un lado. Y otras prácticas que pueden servirte como para de autocuidado, ¿no? Yo creo que es un concepto que hay que tener harto en consideración, que eh, acciones que lleven a cuidarme a mí mismo, a hacerme cariño, podríamos decir, ¿no? Entonces, tratar si mezclamos eso con ejercicio físico, por ejemplo, como todo ahí, según los estudios, aumenta mucho más su efectividad. Pero también yo creo que tiene que ver que también yo aprender a poner límites con el resto, por ejemplo, creo que considero que es importante. Exactamente. Y por ejemplo, si una persona tiende a hablarse mal a sí misma, ¿eso podría tener implicancia o relación con la infancia de esa persona, con las primeras figuras de apego, de Mm. alguna manera o no? Sí, sí, desde varios autores se considera así. Eh, Podríamos decir que la forma que yo construyo como, como sistema para entenderme a mí mismo, para entender al mundo, para entender al resto, ¿no? Eh, los colores de ese sistema y los materiales de ese sistema, podríamos decir, nacen en cómo yo cómo yo me tuve que relacionar con el mundo en mi infancia. Entonces, sí, en general, la forma que, como preguntabas tú, esta relación con uno mismo, se va a nutrir de cómo fui tratado yo cuando chico, por supuesto, y con cómo la cultura me lleva también a relacionarme conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Porque la cultura imperante te va dirigiendo más de lo que uno se da cuenta probablemente en la forma en que uno tiene de enfrentar las cosas. Exacto, exactamente. Y bueno, es súper importante, como bien decía usted, tratarnos bien a nosotros mismos, utilizar un lenguaje positivo para poder ir teniendo una buena salud mental, también complementarlo con el ejercicio físico, Ujú. con otras características, otras actividades que nos podrían ser de mucha utilidad. Y bueno, pasemos ahora a otro punto que es el punto que está muy de moda, se dice actualmente, la ansiedad. También por el COVID, por el tema de la pandemia, hay muchas personas que sentían ansiedad o crisis de pánico. ¿Cómo podríamos nosotros definir la ansiedad para que las personas entiendan qué es la ansiedad? Ya, súper. La ansiedad tenemos que entenderla como una respuesta adaptativa, ¿no? La ansiedad la vamos la podemos como encapsular en un estado negativo en general emocional, pero que tiene mucho componente físico también. Por lo tanto, la ansiedad es una experiencia sumamente psicofísica. No me gusta diferenciar cuerpo y mente, pero es súper integral la acción de la ansiedad, nos afecta tanto física como emocionalmente. Entonces, Claro, vamos a entender la ansiedad como un mecanismo
de defendernos de algún peligro que nosotros consideremos que viene, que es como inminente. Yo siempre digo como que nos imaginemos como a quizá un hombre de las cavernas, ¿no? Justo estaba hablando hoy día en clases de este tema. Un hombre en las cavernas que, no sé, pues sale de su caverna porque tiene que ir a buscar alimento y de repente aparece una fiera, es un tigre de dientes de sable que lo va a Claro, atacar. claro. Eh, y él, en ese momento, empieza, hay todo se desencadena una cadena de sucesos fisiológicos, hormonales, que te llevan a que aumente la frecuencia respiratoria, aumente la frecuencia cardíaca, se dilaten las pupilas, se aprieten los músculos, en el fondo el cuerpo se prepara para responder, ¿no? Ya sea para salir corriendo o para pelear, ¿no? El tema, uno dice, ya, porque ya no quedan tigres dientes de sable en las calles, ¿no? Pero nuestros peligros inminentes ya no son las fieras, probablemente, pero sí es que, chuta, que tenemos que pagar algo mañana, ¿no? O que tengo un certamen mañana, o que tengo los resultados de un examen médico mañana, ¿no? Y lo divertido es que el cuerpo reacciona igual como si fuese algo que tenemos que correr o pelear. Entonces nos damos cuenta que estamos preocupados, preocupadas por un examen médico, por ejemplo, y los músculos del cuello, de los hombros, se nos aprietan y Qué se tensa. tensan, ¿no? Y empiezan a doler un poquito porque en el fondo estuvieron siendo súper eh, activos durante este proceso, así como ya, estamos listos como para pelear, ¿no? Y eso es lo paradójico al final. Pero ¿Y la eso a ansiedad, nivel inconsciente, profesor? claro, esto todo ocurre no porque nosotros lo decidamos o reflexionemos sobre ello, sino porque hay como te decía, se desencadena toda una cadena hormonal. Entonces, de las glándulas Correcto. suprarrenales ya empieza todo esto a generar estas reacciones físicas. Ya, perfecto, perfecto. Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros ir identificando la ansiedad? Porque muchas veces las personas dicen, oh, me late fuerte el corazón o me siento extraño y no logran identificar que lo que tienen es ansiedad. ¿Cómo podríamos identificar y decir, ah, probablemente esto lo que siento es ansiedad? Ya, tenemos que precisar algunas cositas, y porque la ansiedad es una emoción que todos tenemos, una emoción normal. Ya, Si no tuviéramos ansiedad, nos costaría mucho más adaptarnos al ambiente, porque la ansiedad no ayuda a sobrevivir de alguna forma, ¿no? A protegernos de ciertas cosas. Entonces, la ansiedad siempre va a estar. El tema, como bien dices tú, la ansiedad puede ser patológica también, ¿no? ah, Entonces, ya, estamos en un momento en que la ansiedad los índices en general de trastornos ansiosos están subiendo. tan elevado. Estamos en un país súper marcado por trastornos ansiosos, y estamos en una ciudad también aquí en Chile, una ciudad que tiende a presentar índices altos en ansiedad. Bueno, primero hay que entender que estamos en un contexto súper globalizado, ¿no? Donde se normaliza quizá el estar pendiente de muchas cosas, de cómo me veo, de cómo me ven, no sé, mucha gente que quizás es muy activa en redes sociales, cuántos seguidores tengo, de cuánta gente me puso me gusta, ¿no? Y eso se volvió como algo súper normal ahora, ¿no? También está el, la lógica actual que es súper de mercado, ¿no? También, como que te lleva a una relación de productividad con éxito o con felicidad, Claro. lo cual creo que es complejo. Estereotipos culturales también que llevan a que una persona tenga sobre su hombro mucha carga, siento yo que ayuda a que sea un contexto como bien de ansiedad. Y aparte que venimos saliendo de una pandemia eh, que hizo que todos los cimientos que las personas tenían como para poder armarse, o los recursos personales que teníamos, todos se pusieron como en jaque a distintas líneas, ¿no? Respecto al cómo tuvimos que vivir eso, bueno, estamos viviendo todo este tiempo de pandemia. Entonces, ya está normalizado el, el que uno viva con cierta cantidad un cierto nivel de Grado ansiedad. de ansiedad. Exacto. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo como de repente me tendría que preocupar? Es normal que, por ejemplo, imaginemos que hay una línea como de estabilidad, ¿no?
Si nos pasa algo, por ejemplo, que veo que voy en la noche caminando y alguien cruza la calle y dirigiéndose como hacia mí, probablemente ese equilibrio se va a romper un poco, me voy a poner ansioso, voy a subir. Si no pasa nada, esto lentamente va bajando de nuevo. Quizás al mismo momento sigo un poquito nervioso, la siguiente cuadra mientras camino, pero después mientras sigo va a ir bajando, ¿no? Y vuelvo como un equilibrio. Si el equilibrio yo lo pongo como por acá, imaginémonos que la gente se empieza a acostumbrar a vivir un poquito más arriba. Entonces hay ciertos estilos de vida que van a llevar a que esté constantemente en contacto con esta sensación de peligro inminente. O sea que Estamos... el Ujú. ambiente influye directamente en nuestra ansiedad, de alguna manera. Eh, por una parte el ambiente y otra parte cómo nosotros asimilamos ese ambiente. ¿Por qué? Eh, estamos en un mundo, sí, en el que hay muchas cosas de las que preocuparse, ¿no? Eh, pero bueno, algunas personas tienen la habilidad de poder vivir esas cosas de manera mucho más adaptativa, que, no sé, pues como te decía, si hay que pagar una cuenta mañana, bueno, hay gente que puede decir, bueno, mañana veré si tengo y si no, no sé, pues ahí se verá, ¿cachai? Hay gente que tiene la capacidad de poder Claro, hacer y otros que no van a poder dormir pensando en que tienen que cumplir con sus obligaciones. Entonces, sí, pues, por una parte del ambiente y por otra parte el cómo yo dimensione los peligros. la Aquí, interpretación que le damos. claro, Claro, ¿a qué le llamo perfecto. yo peligro? ¿Cachai? Así como, ¿qué es peligroso para mí? ¿Qué es una amenaza para mí? Porque para lo que yo considere realmente que es una amenaza, mi cuerpo va a reaccionar así. Con eso no estoy diciendo que uno pueda elegir lo que es una amenaza para uno o no, porque si alguien tiene que, por ejemplo, mañana un certamen, yo le digo, bueno, relájate, ahí ve tú, en el fondo estudia y llega tranquilo. Claro. No sirve mucho que yo le diga eso, ¿no? Porque en el fondo la ansiedad puede estar igual. Pero sí, cada uno puede tratar de revisar cuáles son las cosas que me son amenazantes. Y todas esas cosas me van a generar una reacción física y psicológica. O sea, físicamente vamos a sentir el cuerpo más apretado, como decíamos antes, más tenso, como decíamos, pueden haber malestares gastrointestinales, ¿cachai? Y aparte de Ya. eso, está toda la noción como de esta preocupación, ¿no? Esta sensación de que hay un tema que tengo que enfrentar o resolver, ¿cachai? Y que me va a hacer daño si no hago nada, ¿no? O sea que, de alguna manera, profesor, la ansiedad nos está diciendo algo de manera interna. O sea, puede que haya un problema en mi interior que no he resuelto y producto de eso estoy somatizando, manifestando corporalmente ciertos síntomas. O sea que también, de alguna manera, nuestros pensamientos están directamente ligados al cómo nos sentimos físicamente, como usted bien decía, malestares gastrointestinales, dolor de cabeza, etcétera. Qué interesante, ¿eh? Interesante, porque, bueno, yo he visto personas que le duele mucho el estómago o sienten tensión en esta parte de acá atrás, y muchas veces es por problemas psicológicos. Entonces, muchas veces la gente le da mucha atribución a lo físico, dicen, ah, voy a ir al gastroenterólogo, pero no se dan cuenta que puede ser un problema un poco más interior, un problema un poco más profundo. Y ahí llegamos al punto que usted tocaba, o sea, la ansiedad nos está dando cuenta de algo, o sea, algo está sucediendo en tu interior, algo que no le has dicho a nadie probablemente, y que sea necesario pasar por un proceso terapéutico. Y aquí quería llegar, profesor, a otro punto también que puede que se asocie con la ansiedad, el estrés. ¿Qué Ujú, es el estrés y qué relación tiene de alguna manera con la ansiedad? ¿Son lo mismo o se diferencian? ujú. El estrés es un fenómeno que incorpora la ansiedad de alguna forma, pero no es lo mismo. El, de partida el estrés es una vivencia negativa de la ansiedad. Ya estamos hablando con ansiedad como más negativa, ¿no? Ya. Eh, que tiende a permanecer de alguna forma, digamos, nunca el estrés en general, si yo dijera, por ejemplo, me sentí estresado una vez al mes, sería más ansiedad que estrés. El estrés es un fenómeno que nos hace permanecer ansioso y permanecer con esta carga como negativa, ¿no? Donde nos va a costar descansar, donde nos va a costar hacer las Claro. cosas, por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿es ¿es lo mismo? No, pero está muy relacionado. Tiene que ver también con cómo yo reacciono ante eventos que son ansiógenos o que son complicados para mí.
Ujú. El estrés va a ser el, el fenómeno del cuerpo respondiendo a las necesidades que la ansiedad nos muestra. Podría ser más o menos así. Claro, Ujú. claro. ¿Y de qué manera nosotros podemos ir aliviando de alguna forma el estrés? La meditación podría ser quizás algo que pueda ayudar, o también, por ejemplo, escribir nuestros pensamientos. ¿Qué técnicas pueden ser quizás útiles para el diario vivir? Ujú. Bueno, yo creo que lo que decías tú respecto a la meditación es súper útil. ¿Por qué? Porque salimos un poco de lo mental, ¿no? De lo cognitivo, del pensar, del preocuparme o del hilar idea, etcétera, y nos vamos a una conexión mucho más corporal, lo cual nos permite relacionarnos mucho más genuinamente con nosotros mismos, porque la ansiedad de alguna manera nos va a hacer percibir tanto la relación con nosotros mismos y con el mundo, digamos, y con el resto, nos va a hacerla percibir de una manera más distorsionada, podríamos decir, ¿no? Así Claro, como si yo estoy estresado y alguien me hace un chiste, por ejemplo, probablemente me lo tome más a personal que si yo estuviera relajado y contento. Entonces, nos va a hacer relacionarnos con el mundo de una manera particular, y si, a nosotros al meditar, por ejemplo, que es algo que a mí me cuesta mucho, o sea, no puedo decir que la meditación sea una práctica frecuente para mí, porque me cuesta a mí claro. quedar quieto, ¿cachai? Y bajar las revoluciones, pero es una súper buena práctica cuando uno la desarrolla, y no es difícil de desarrollar. Eh, Nos hace conectarnos con la corporalidad de una forma como bien directa, y por lo tanto nos ayuda a controlar los estados corporales, ya que el estrés finalmente, claro, tiene mucho componente de lo que pienso y lo que siento que me pasa y lo que yo interpreto que está pasando, pero también tiene mucho componente corporal. Eh, no Claro. solamente, no solamente si yo estoy preocupado, por ejemplo, eso va a tener consecuencias corporales, sino que también puede pasar al revés. El hecho de yo regular mi cuerpo me ayuda a también regular mi forma de pensar. Yo había escuchado, profesor, que de alguna manera nuestro cerebro funciona con agua, con oxígeno, y muchas veces cuando estamos estresados o ansiosos no nos damos cuenta que a nivel inconsciente estamos respirando muy rápido. Entonces eso hace que se nos tense el cuello. Ujú. Y bueno, como usted bien decía, de alguna manera la meditación nos puede ayudar a concentrarnos en el aquí y el ahora. De hecho, había hablado con una persona que también me había comentado sobre la meditación y me habló acerca de mindfulness, que era un profesor de Chile, lo tuvimos en este espacio también, Ajá. y me habló acerca del mindfulness, que es un ejercicio que se practica mucho en terapia, para poder concentrarnos en la respiración que nos va haciendo relajarnos y estar pendientes del aquí y la ahora, porque, Ujú. bueno, yo tenía entendido y he escuchado también hablar que la ansiedad era la preocupación constante del futuro y la depresión era como la preocupación del pasado, vivir mucho en el pasado. Entonces, de alguna manera, podemos decir que cuando estamos ansiosos es porque estamos pensando mucho en el futuro y eso nos hace quizás somatizar o sentir síntomas físicos. ¿Qué opina usted sobre eso, profesor? Sí, lo he escuchado también alguna vez. Eh, Me parece una buena simplificación de los fenómenos. Me parece que, pero que sí, va dirigido como en lo correcto. Eh, yo diciendo un poquito en lo de somatizar, porque yo no hago esta diferencia de cuerpo y mente. Yo entiendo Ya, si mucha gente la sigue haciendo, ¿no? No es una crítica para nada. Eh, por lo tanto, siento que cualquier fenómeno que uno sienta psicológico va a ser biológico igual, y cualquier fenómeno físico que uno sienta también va a estar conectado con el mismo sistema biológico, y por lo tanto, yo siento que cada emoción está corporalizada. Cada emoción está en el cuerpo de alguna forma, ya sea bien o mal. Más allá solamente de lo que uno pueda somatizar, así como dices tú, como enfermedad, ¿no? Yo creo que todo está encarnado. Por lo tanto, perfecto. nuestras emociones también son físicas siempre. ¿Cachai? ¿Cuál es la importancia, hablando sobre las emociones, expresarlas?
porque muchas veces la sociedad nos enseña a suprimir las emociones, esconderlas. No llores, por ejemplo. Cuando el niño está llorando, los padres muchas veces, no es porque lo hagan con maldad, pero muchas veces ellos tienen esa creencia de que el niño no debe llorar. Ujú, Eso puede generar quizás traumas a futuro, que un niño no llore, el que no expresemos nuestras emociones. ujú, ¿De qué manera podemos ir como trabajando saludablemente nuestras emociones y expresarlas de forma positiva? ujú. Buena pregunta. Eh, bueno, trauma no correspondería porque el trauma es un golpe. Un golpe, obviamente cuando uno habla de trauma psicológico, un golpe psicológico, ¿no? Entonces, Perfecto. es que genera, que marca mucho, ¿no? No, pero afecta, por supuesto. Yo soy de la generación, en mi casa nunca me dijeron que los niños no lloran ni nada de eso, pero lo escuché muchas veces, ¿no? He escuchado a otras personas, mayores que mis papás normalmente, que sí lo decían mucho. Y, y claro, genera una constricción en la expresión emocional. Probablemente nos cueste mucho más vivir la emocionalidad de una forma más fluida. Y obviamente eso tiene consecuencias, porque las emociones tienen que procesar si tienen que vivir su ciclo, podríamos decir, ¿no? Entonces, si nosotros eso se lo impedimos, pasamos a bloquearnos en alguna medida en términos emocionales. Ojo que también siempre nosotros tenemos el rol de ir modulando nuestras emociones, ¿no? Porque eh, también no solamente tenemos que expresarlas, sino también tenemos que modularlas. No podemos vivir nuestras emociones como vengan, podríamos decir, ¿no? Sino que siempre tenemos que adecuarnos a los contextos, tenemos que tratar Claro, de funcionar en lo que estamos. Eh, pero sí, como dices tú, es súper importante la expresión por dos razones, básicamente. Primero, el poder vivir este fluir emocional de una manera más natural. Y segundo, también porque para poder ordenar nuestras emociones, eh, necesitamos procesos lingüísticos que solo logramos al comunicarlas. claro. Eh, eh, y es súper interesante eso. En el fondo, cuesta, o sea, si yo que es parte, es uno de los aspectos que tiene la psicoterapia también, pero es un aspecto más bien pasivo, podríamos decir, el que si yo doy un espacio para que alguien hable de su emocionarse, hable de sus emociones, pueda ir ordenando automáticamente con eso muchas cosas en el lenguaje. Entonces, súper útil. O sea que de alguna manera verbalizar lo que sentimos Uh -huh. nos ayuda a sentirnos más aliviados de la Sí, emoción que sentimos. al menos nos ayuda a entendernos mejor. Y por lo tanto, Perfecto. creo que el alivio también viene con eso de alguna forma. Pero también quizás si no nos alivia, en algunas situaciones nos puede aliviar, quizás sí nos demuestre más claramente lo que tenemos que hacer para poder sentirnos mejor. Claro. Uh -huh. Y si nosotros, por ejemplo, sentimos molestia hacia alguna persona, yo había escuchado hablar sobre la comunicación asertiva. Uh -huh. ¿De qué manera podemos comunicarle a una persona asertivamente lo que nos molesta? Porque muchas veces ponemos las prioridades de los demás por sobre las nuestras, o muchas veces, a mí me ha pasado también, que uno no sabe decir que no. Uno siempre dice que sí y a uno le cuesta poner límites. ¿De qué manera uno podría decirle a una persona de forma asertiva algo que a uno le molesta? Y también ir poniendo límites dentro de las relaciones para poder tener relaciones más saludables con los demás. Uh -huh. Yo creo que estamos en una sociedad donde es más fácil decir que sí que no, ¿no? Entonces, es como que mucha gente tiende a tener esta experiencia como no, ya, me dan ganas de decir que no, pero mejor digo que sí, porque así ya me quedo más tranquilo yo, ¿no? Así como, eh, así, Claro, claro, problema. Porque nos cuesta establecer una comunicación más asertiva, ¿no? Como bien dices tú. Eh, de alguna forma, la misma comunicación asertiva nos demuestra que si yo soy capaz de expresar lo que me pasa a alguien de forma directa, de forma honesta, y dentro de ese proceso estoy siendo respetuoso, estoy considerando a la otra persona, estoy considerando sus necesidades y, y respeto su posición en el tema. Si yo junto todo eso, nada debería salir mal, ¿no? Entonces, y de hecho probablemente sí logre irme con la satisfacción de haber resuelto un tema. Eh, Además que, de alguna forma, yo creo que estamos llamados a acercarnos un poco más a ese tipo de relaciones. Eh,
siento que en la forma que tenemos de vivir hoy día nos hace relacionarnos de una manera quizá un poquito más blindada, un poquito más maquillada, ¿no? Claro. Y de alguna manera, por ejemplo, si nosotros vivimos en un entorno hostil, por ejemplo, si vivimos en una casa donde hay gritos, Ujú. donde las personas expresan lo que sienten de forma agresiva, igual podría condicionarnos, afectarnos para que nosotros nos expresemos de forma similar, de alguna forma. Absolutamente, sí, po. O sea, los patrones relacionales que uno tiene son también los que uno fue desarrollando y por lo tanto si yo me crio en un ambiente en el que la agresividad es la forma de manifestar mi postura, la agresividad es mi manera de que entiendan cómo me siento, esos van a ser los recursos que yo voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tiende a pasar un fenómeno bien paradójico que o tiendo a funcionar exactamente igual porque esa es la manera que me es natural. Todos tenemos una manera natural de hacer las cosas. Y cuando, por ejemplo, nos enseñan una manera diferente, cambiar no es tan fácil porque al primer tropiezo uno tiende como a volver a la forma en que uno ha funcionado siempre. Entonces, Claro, algunas personas van a adoptar como manera natural de ser estos patrones mucho más violentos. Pero, paralelamente y paradojalmente, otros toman exactamente lo contrario. Así como unos se identifican con la forma en que me enseñaron y otros se contraidentifican, es decir, yo voy a hacer justamente lo contrario a eso y generan una postura absolutamente contraria. perfecto. Y en relación con esto, ¿cuál es la importancia de la terapia? Porque, bueno, muchas veces yo he escuchado hablar, y yo creo que a lo mejor usted también, que las personas dicen, no, si vas al psicólogo probablemente es porque estés loco. Claro. Entonces tenemos como esa creencia de que si uno está loco va al psicólogo. ¿Cuál sería la importancia de tener la terapia en nuestras vidas? Buena pregunta. Como bien dices tú, está el prejuicio muchas veces de que acudir al psicólogo o a psicoterapia va a tener que ver con que yo tengo problemas psiquiátricos graves, con que yo estoy loco, con que estoy psicótico, con que, no sé, con cosas generalmente rimbombantes y graves. Cuando en el fondo el rol que puede cumplir la terapia y que al que estamos llamados probablemente todo y toda a pasar alguna vez, si es que no tenerlo como un recurso más o menos constante, tiene que ver precisamente con lograr organizar mejor y entender mejor mi emocionalidad y la forma en que yo estoy posicionado en el mundo para así darle comprensión a lo que me pasa. Porque Ya, en algunos momentos nos pasa algo, ¿no? Y esto que nos pasa, para que se pueda solucionar, tenemos que entenderlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que pasa con la terapia? Algo que es un principal aporte, es que yo no, cuando yo estoy viviendo un síntoma, cuando yo estoy viviendo un problema psicológico, soy de las personas que menos puede verlo bien, porque al estar dentro del fenómeno, uno pierde mucha visibilidad. Entonces la terapia cumple un claro, rol fundamental en poder tomar se esto, nubla, uno lo vea desde otra perspectiva, desde afuera, y ahí y uno puede ordenarlo, ¿no? Uno puede ordenarlo, organizarlo y incorporarlo en mi vida como algo funcional. exactamente. Y Uh-huh. por ejemplo, profesor, si una persona está pasando por un mal momento y ese momento no lo conversa con nadie, sino que se lo guarda para sí misma, eh, ¿eso podría afectar a la persona de alguna forma? Guardarse las cosas y no expresarlas, no conversarlas. Y eso también podría afectar de alguna manera quizás el cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, si yo tengo algo que me afecta a mí, podría yo andar más irritable y relacionarme con otros de forma más agresiva quizás. Sí, como decíamos hace un rato, la expresión emocional te ayuda para poder entender y ordenar tus emociones. Por lo tanto, si no las expreso de alguna forma, me puede pasar que tenga yo reacciones que tampoco pueda entender bien. Y por ejemplo, yo me puedo enojar contigo ahora y echarte en el fondo toda la responsabilidad a ti de eso. Soy yo el que quizás ando más propenso a la rabia, ¿no? Entonces, sí, pues puede pasar eso. Además, ¿qué es lo que empieza a pasar? Nos empezamos a acostumbrar a
vivir con esta constricción emocional, con ir como anulando un poco la respuesta emocional, y eso nos hace después que nos cueste mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Asimilar cualquier situación afectiva, ¿cachai? Cualquier situación afectiva. Ya. Eh, y eh, eso me anduve perdiendo al final. Ya. Pero bueno, ya teniendo en cuenta la importancia de la terapia en nuestras vidas para tener una correcta salud mental y bueno, ciertos hábitos que nos ayudan a mantener un equilibrio en nuestra salud mental. De hecho, ahí había leído un comentario de una chica que se llama Verónica que también colocó el dormir bien ayuda a la salud mental. ¿Qué opina usted sobre eso, profesor? De alguna manera, dormir bien, yo creo que sí, ayuda a nuestra salud mental, ¿cierto? Sí, pues, obvio que sí. Necesitamos ciertas horas de sueño como que sean efectivas como para poder mantener ciertos niveles mínimos de salud mental. Está comprobadísimo. ¿Cuántas horas más o menos? Eh, ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuántas horas de sueño se recomienda, profesor, para poder trabajar bien durante el día? Depende de la edad, muchas veces, pero estamos hablando entre 7 y 9 horas. Entre 7 y 9 Ya, horas en general con los distintos perfecto. recetarios. Mientras menos edad se necesita más, pero promedio entre 7 y 9 horas de horas seguidas, efectivas, ¿cachai? Que en el fondo nos permiten enfrentar todos los desafíos, tanto cognitivos como emocionales, de mejor. Ujú. Perfecto, perfecto. Y bueno, volviendo al tema de la terapia y cómo influye el ambiente en nuestra ansiedad o nuestro estrés, por ejemplo, si yo estoy pasando, un ejemplo, si yo estoy pasando por ansiedad, producto de que en mi casa hay gritos o hay un poco de violencia, Ujú. y yo voy a terapia, si yo, por ejemplo, sigo en mi casa, a pesar de que yo vaya a terapia, al volver a mi casa y al estar nuevamente en ese ambiente hostil, ¿eso puede hacerme retroceder en mi mejoría, de alguna forma? No el mejor escenario, pero yo creo que no, porque en el fondo, como decíamos antes, una cosa es el contexto que estemos viviendo y otra cosa es cómo nosotros estamos dimensionando ese contexto. Entonces, obviamente, el mejor escenario para la recuperación ahí no está en seguir en ese lugar, pero yo creo que sí vamos a poder al menos dimensionarlo de otra manera para así poder tomar decisiones. Si en el fondo la terapia te ayuda a poder ver para que tú puedas decidir y puedas. Exactamente, exactamente. Y bueno, pasemos a otro punto, profesor, que sin duda también es un tema interesante de abordar, que es la autoestima. ¿Cómo nosotros podemos identificar que tenemos una alta autoestima o una baja autoestima y de qué manera podemos ir trabajando? Ya. Eh, Me parece que la manera como de identificar cómo estamos al respecto tiene que ver con eso que hablamos al principio, de ver cuál es el discurso que estoy teniendo para conmigo mismo, ¿no? Más como cómo me estoy tratando, cómo me estoy dando mi lugar y mi espacio en el mundo, ¿no? Entonces, es súper común que nosotros entendamos este como un fenómeno complejo en estos tiempos, ya que estamos casi como automatizados o al menos tenemos muchas vulnerabilidades como cultura que nos llevan a tender a minorizarnos, ¿no? Entonces, a tener una vivencia un poquito más eh, negativa conmigo mismo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, hay que darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de cómo la relación que tengo conmigo mismo, cuál es el, eh, el rol que yo siento que tengo en el mundo, en el fondo, cuál es la consideración que me tengo, y si me doy cuenta que eso es negativo, entenderlo eso como el resultado de una forma de ver el mundo también, de vivir la vida. Entonces, probablemente la baja autoestima no la podamos solucionar solamente con, sí, sí, me refiero a ser mantenida, ¿no? Si esto, porque probablemente todo el mundo pueda tener en ciertos momentos una relación consigo mismo un poquito más frágil,
pero si esto es sostenido, ¿no? Me refiero, no solamente van a haber cosas como del cambio de estilo de vida o de ver las cosas que nos ayuden, sino que probablemente nos está hablando eso de de una forma de ser y de una forma de estar. Una forma de ser primero en el que uno construye una manera de entenderse a sí mismo, ¿no? A través de la vida. Y la forma de estar es como yo me siento conmigo mismo hoy día, en este momento. Eh, porque es complicado el poder darle el peso al ser o al estar en el momento, pero sí, yo creo que la terapia va a ser ahí va a ser fundamental para podernos darnos cuenta y poder entender qué es lo que hace que yo me relacione con el mundo a través de una mirada negativa de mí mismo, ¿no? Eso va a cumplir un rol muchas veces. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que encontrar cuál es ese rol. Eh, Imagínate, por ejemplo, que yo no, imaginemos que yo no me doy cuenta de esto y yo siempre tengo un ánimo más bien deprimido y tengo una mala autoestima y hablo mal de mí mismo. ¿Ya? eh, y eso me trajera, sin darme cuenta, me acerca a la gente, ¿no? Porque la gente se preocupa por mí, la gente me cuida, la gente está conmigo, ¿no? Entonces, quizás en algunas personas va a ser fundamental el que puedan el que puedan darse cuenta de esos patrones para que deje de tener sentido ese síntoma. O sea, que de alguna manera si es sostenido en el tiempo, Uh -huh. la mente entra como en una especie de círculo vicioso y de alguna forma en terapia como que se interrumpe ese círculo vicioso para poder sanar de alguna forma el problema que uno tiene internamente. Claro, una buena forma de verlo. Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. Y de alguna forma, profesor, una baja autoestima podría estar ligada a la depresión o a la ansiedad. Eh, la baja autoestima es un síntoma de la depresión. Eso, ¿qué significa eso? Si yo tengo baja autoestima, no significa que yo vaya a tener depresión necesariamente. Para tener depresión tengo que tener ese síntoma y otros más, ¿no? Pero sí, pues por lo tanto está relacionado. Una visión negativa de mí mismo también muchas veces se acompaña de una visión negativa del mundo, de los demás, y nos volvemos como... Eh, empezamos a interpretar al mundo desde esos colores, ¿no? Exacto. Entonces, si tengo una relación tan negativa conmigo misma, probablemente también la tenga con el resto de las dimensiones de la vida, ¿no? Claro, y eso igual puede estar marcado quizás por vivencias o experiencias que ha tenido la persona, probablemente bullying o quizás algunos factores que han determinado que esa autoestima esté baja. ¿Y cómo podemos nosotros elevar el autoestima, profesor? Quizás a través de los logros, no sé. Uh -huh. Yo creo que eh, hay hartas cosas hartos factores que aparecen. Ya. Eh, yo creo que primero tratar de hacer consciente la emocionalidad que nosotros tenemos y podemos tratar de conectarnos más con emociones positivas. Entonces tratar de buscar actividades que me ayuden a conectarme en vez de con la negatividad hacia mí mismo, con ciertas cosas que me hagan sentir positivas, o sea, emociones positivas sobre mí mismo. Como bien decías tú, logros, ¿cachai? Como el, el que la vida también me devuelva una imagen buena de mí mismo, ¿no? También yo creo que es importante para poder desarrollar autoestima, y lo cual no tiene que ver directamente con uno mismo, tiene que ver con el yo pertenecer también, pertenecer a grupos, el sentirme parte de una comunidad, el sentirme parte de alguna agrupación con quien comparto ciertos criterios, ciertos códigos, Claro. ciertas emociones también. Así, Sentirme como querido, de eh, alguna manera. querido sí también, pues, obvio, pero me refería especialmente a sentirme perteneciente a algo, ¿no? Pertenecer. Y por lo tanto perteneciente y ojalá comprometido con algo, ¿no? Eh, y eso ahí aparece también toda la importancia de las relaciones interpersonales que nosotros tenemos que cuidar que sean lo más positivas posible, ¿no? Eh, como hoy día se define la relación tóxica, por ejemplo, ¿no? Que se está ocupando, bueno, hace Claro. años.
Pero se ocupa mucho, quizás es una palabra grande, porque al final relación tóxica es como cualquier, termino entendiendo que es cualquier relación negativa, pero tenemos que tratar de construir o sea, relaciones más positivas, relaciones que ayuden a que el otro se desarrolle más que de controlarlo, ¿no? Claro, Relaciones que apunten a la libertad del otro más que exacto. y al desarrollo del otro más que al constreñirlo, ¿no? Eh, Y hablando Ujú. disculpe, profesor, Sí, continúe. obvio. No, 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 dale, dale. Hablando de relaciones tóxicas, ¿cómo identificarlas? Porque muchas veces podemos normalizar lo que es algo negativo, o sea, no lo interpretamos como negativo, sino que decimos, ah, esto es normal, lo he vivido siempre. ¿Cómo podemos salir de esa normalización y decir, ok, esto es una relación tóxica, tengo que empezar a preocuparme más de mí, de mi bienestar y salud mental, y poder tomar carta en el asunto? Sí, buena pregunta, porque estamos en un mundo en que normalizamos muchas acciones violentas, ¿no? Entonces, de repente, obviamente cuesta identificar ciertas conductas que están siendo violentas, por ejemplo, en mi contra. No solamente me cuesta porque no las conozco, sino me cuesta porque la está cometiendo alguien que tiene una relación afectiva conmigo, ¿no? Entonces, mucho más difícil todavía. Eh, yo creo que lo primero es identificar si es que la relación con esa persona, yo pongo en una balanza, ¿no? Las emociones positivas y las emociones negativas. Así, ¿cuánto tiempo me he sentido contento? ¿Cuánto tiempo me he sentido triste? ¿Cuánto tiempo me he sentido optimista? ¿Y cuánto tiempo me he sentido angustiado? ¿No? En Claro, torno a las cosas de la relación. Si nos damos cuenta que la balanza se tiende a cargar siempre en lo negativo, probablemente estamos dentro de una relación que tiene niveles de toxicidad, podríamos decir, ¿no? Entonces eso, y perfecto. después de eso, ya, en el fondo, cuando es difícil quitarle la normalidad a eso. ¿Por qué? Imagínate que alguien nos está escuchando y nos dice, ya sí, pues, pero mi pololeo es así y me parece eso mucho más, eh, eh, Normal, de alguna manera. claro, normal que yo tomar alguna decisión al respecto, ¿no? Eso sería como algo mucho más... Claro, Es mucho más fácil normalizar, eso es bueno, es mucho más fácil eh, echar paños fríos a las situaciones que hacer algo al respecto y tomar decisiones. Porque eso, en la vida las decisiones cuestan. Entonces, yo creo que buscar ser un poquito más objetivo, ¿no? Y poner esa balanza y darnos cuenta que si las emociones negativas son las que toman el peso mayor, al menos pensar en qué claro, acciones al respecto, ¿no? perfecto. Y eso igual puede estar directamente ligado con los paradigmas, como lo habíamos conversado, que traemos muchas veces de nuestra infancia. O sea, puede que una persona diga, claro, pero para mí esto es una relación saludable que yo le grita a mi pololo, por ejemplo, porque vi que mi papá le gritaba a mi mamá o que mi mamá le gritaba a mi papá, entonces de alguna manera está dentro de la creencia de esa persona que eso es normal. Y Sí, bueno, de alguna forma, profe, esto podría poner límites y dejar de normalizar un poquito eso, también estaría ligado a una buena salud mental, o sea, sentir como un bienestar personal un poco mayor. absolutamente. El poner límites saludables es un indicador claro de salud mental. Sí. Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, espero que las personas que estén conectadas les haya servido bastante la charla que hemos tenido aquí con el profesor Nicolás Donoso. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al profesor antes de que vayamos cerrando la conversación. Aquí vemos una persona que ha comentado bastante. Si hay algunas preguntas. Bueno, profesor, ¿y qué le ha parecido este conversatorio que hemos tenido? Oye, súper agradable, como te digo, se me pasó volando. Ahí descubriendo las habilidades de mi estudiante, porque contémosle a la gente que quizás no sabe que Ángel es mi estudiante, bueno, no en este semestre justamente, pero nos hemos topado durante su carrera. Así que encuentro buenísimo que estén generando estos espacios, eh, que pucha, se nota que hay harta pega detrás de todo lo que tú haces, harto esfuerzo y harta perseverancia. Así que buenísimo, te felicito, Ángel, por este espacio que estáis construyendo. Gracias, gracias, profe. Bueno,
construir este espacio nace de querer aportar valor a las personas a través de diferentes temáticas que pueden ayudar al desarrollo personal de nosotros mismos, entendiendo, bueno, como estudiantes de psicología también, que si aumentamos nuestro desarrollo personal, podemos ir teniendo un mayor bienestar interior. Así que, bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, nada más que darle las gracias al profe por haber aceptado la invitación, por haberlo tenido aquí y por toda la información que nos entregó. Así que, profesor, le envío un gran abrazo a distancia y muchas gracias por toda la información de valor que nos acaba de dar. No, muchas gracias a ti, Ángel. Te mando un abrazo también. Y cuando quiera, aquí estamos a disposición. Ya, profesor, muchísimas gracias. También recordarle a las personas que este video va a quedar guardado y que también lo vamos a subir al canal de YouTube Hablemos de Éxito y también va a estar en el espacio Hablemos de Éxito de Spotify. Y para que el profesor también lo escuche. Buenísimo. Que estés muy bien. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Chao, chao.